Buenos días, ¿cómo están? Gusto participar en este evento. Voy a compartir mi presentación. Espérenme un segundito. No sé si ahí la están viendo. Es correcto, la estamos visualizando, doctora. Listo, perfecto. Entonces, nada, pues como decían, yo soy Patricia Moreno, soy subdirectora de evaluación del Departamento Nacional de Planeación y pues muy complacida que me hayan invitado a este espacio tan importante. Eh, pues yo tengo una presentación. Digamos que en una primera sección les voy a contar un poco de qué son las evaluaciones, por qué evaluamos, para qué sirven las evaluaciones y luego mi plan es contarles un poco sobre la evaluación que estamos adelantando en este momento al COMPES 3992, que es el COMPES de salud mental. Entonces, dentro de la primera sección tenemos la relevancia de las evaluaciones. Eh, Como primera medida, pues una evaluación es una apreciación objetiva de un proyecto, programa o política que puede estar en curso o concluido, de su diseño, de su implementación o de sus resultados para poder determinar la pertinencia, el logro de los objetivos, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad del mismo. Las evaluaciones proporcionan información creíble y útil para incorporar las lecciones en el proceso de toma de decisiones. Eso son las evaluaciones. Entonces hacemos una apreciación objetiva de la intervención que estemos evaluando. Esto se puede hacer antes, desde la fase de diseño de la intervención. Esto puede ser en la implementación de la intervención e incluso una vez haya finalizado la intervención. Y podemos evaluar diferentes cosas, no solamente los resultados de determinada intervención, podemos evaluar la operación, la implementación, el diseño, podemos analizar el costo-beneficio, costo-efectividad, podemos analizar la arquitectura institucional, es decir, las evaluaciones. Hay muchos tipos de evaluaciones que nos van a permitir recoger esa información que necesitemos dependiendo, pues, precisamente dónde está esa necesidad de evaluación. Y aquí es importante tener en cuenta em, que las evaluaciones son diferentes a la actividad de hacer seguimiento. Esto digamos que en ocasiones se confunde y se cree que el seguimiento, digamos que una evaluación es hacer seguimiento o al revés, son dos cosas bien diferentes. No obstante, digamos que las dos funcionan para tomar decisiones sobre las intervenciones que se están implementando. Pero digamos que son dos cosas aparte y hoy en esta presentación me voy a enfocar en evaluaciones. Entonces, ¿por qué es importante evaluar? Entonces, las evaluaciones nos entregan información sobre una intervención. Pueden ser los resultados de la intervención o pueden ser cómo se está implementando la intervención, si se está implementando bien, si hay cuellos de botella, cuáles son esos cuellos de botella, cómo es la arquitectura institucional de esa intervención, si el diseño de la intervención efectivamente respondía a ese diagnóstico que se identificó, si la intervención es rentable o no, en fin. Hay, digamos que, mucha información que las evaluaciones pueden entregar sobre una intervención evaluada. Y eso, digamos, al final, ¿para qué sirve? Digamos que la evaluación no es el fin último, digamos, la evaluación es una etapa más en el ciclo de la política pública y lo que busca es precisamente entregar información que permita retroalimentar ese ciclo de la política pública. Entonces no es como el fin último, sino es un medio que permite realizar esa retroalimentación y que la intervención evaluada mejore. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues digamos que entregamos evidencia para tomadores de decisiones y con esto pues ellos puedan diseñar, ajustar e implementar políticas, mejorar la asignación de los recursos y también pues esta información fortalece los procesos de rendición de cuentas. Entonces aquí, por ejemplo, viendo el ciclo de la política pública, pues tenemos las tres primeras fases: planeación, presupuestación e implementación. Luego tenemos las fases de seguimiento y evaluación, pero de acuerdo con la OCDE, si bien la evaluación es parte fundamental del ciclo de las políticas públicas, la evaluación es la conexión más débil de todo el ciclo.
Entonces, muchas veces se planea, se presupuesta, se implementa, pero luego no sabemos qué está pasando con esa intervención. No sabemos si la estamos implementando bien o no, no sabemos si estamos cumpliendo las metas o no. Hay, de hecho, intervenciones que no tienen indicadores ni tienen metas, entonces es difícil medirse y saber si estamos logrando lo que buscábamos. Eh, entonces, al final, no sabemos si esa intervención está funcionando, pero hay cierta inercia en que las intervenciones se sigan implementando, sin saber si se está logrando los resultados que se querían. Entonces, para eso son las evaluaciones, para poder decir si efectivamente lo estamos logrando, démosle continuidad o definitivamente no lo estamos logrando, hay que hacerle unos ajustes al programa para poder llegar a esos resultados esperados. Entonces, digamos que esa es la relevancia de las evaluaciones. Y la idea es también, digamos, cuando o sea, no es como llegamos a la implementación y decimos, ay, ahora evaluemos. La idea es siempre, desde la planeación, tener en mente que eventualmente se le hará seguimiento y se evaluará el programa. Entonces, desde la planeación también es importante tener en cuenta cuál va a ser esa información que necesitamos recoger. No solamente para nosotros poder definir unos indicadores y unas metas que nos permitan ir midiendo de manera periódica qué tanto vamos avanzando, sino también porque esa información que se tenga y que se vaya recogiendo, pues va a ser un gran insumo para cuando se haga una evaluación. Entonces, digamos que lo importante es no perder de vista el tema de las evaluaciones durante todo el ciclo de la política. Entonces, desde el diseño, saber que eventualmente va a ser una evaluación, qué información vamos a necesitar, podemos irla recogiendo ya o no, e incluso también uno puede recoger resultados y recomendaciones de evaluaciones de programas parecidos que hayan hecho otras entidades, no sé, de alguna entidad territorial o de otros países que sirvan como insumo cuando se quieren formular nuevos programas o nuevas políticas. Entonces ya uno parte de una evidencia y ya uno puede saber qué podría funcionar y qué no, y eso va a ser fundamental pues para ir orientando esos nuevos programas, políticas, planes que se quieran desarrollar. Entonces, estos son los principales propósitos y uso de las evaluaciones. En primer lugar, pues como les explicaba hace un momento, nosotros buscamos informar a los tomadores de decisiones y a la ciudadanía basados en evidencia. Entonces, esto no es, yo creo que el programa va a funcionar o yo creo que el programa no va a funcionar, no. Es a partir de la evaluación que realizamos, el programa efectivamente funciona y está generando estos resultados o definitivamente no. Y digamos, qué recomendaciones se harían pues, para ajustar esas debilidades que se encuentran. También sirve para orientar el diseño de programas, que esto era lo que les decía hace un momento, cuando se quiere formular un programa que solucione alguna problemática identificada, podemos ya partir de una evidencia previa de otras evaluaciones de intervenciones similares que nos puedan ayudar a definir qué queremos hacer, pero basados ya en una evidencia existente. También sirve para mejorar la asignación de recursos y esto es si con una evaluación nosotros identificamos que no estamos logrando los resultados que buscábamos o si encontramos que tal vez podemos lograr esos resultados, pero de una manera en donde eso implique para nosotros menos recursos, pues digamos que esas son mejoras que se pueden hacer en la asignación de los recursos. Y eso, esa información también nos la va a dar una evaluación que nos permita saber qué tanto estamos avanzando en lo que queremos o no, y entonces qué tanto deberíamos seguir o no financiando esa intervención. En este caso, digamos, es importante, digamos, hago como un asterisco que es importante tener en cuenta. Por supuesto, hay programas que siempre se van a tener que seguir financiando. No sé, programas como estratégicos en educación o en salud, por ejemplo. Esos son temas que siempre se van a tener que seguir financiando, pero entonces la manera es qué modificamos para lograr de mejor manera y más rápida lo que estamos buscando. Así como hay otros que no necesariamente se deben seguir financiando, sino que sí se puede hacer un alto en el camino, revisar si es necesario cerrar el programa y hacer uno nuevo o hacer modificaciones y revisar cómo mejoramos esa asignación de recursos. Aquí el tema entonces es, como les decía hace un momento, no seguir la inercia
de seguir financiando programas que no sabemos qué resultados nos entregan, sino de verdad financiar programas que funcionan, y esto lo vamos a saber con los resultados de las evaluaciones. Hay otro propósito y uso de las evaluaciones y es mejorar el desempeño de la intervención evaluada. Esto es cómo mejoramos ese desempeño a partir de la información que nos entregan las evaluaciones. Y un último propósito y uso es fortalecer capacidades y arquitectura institucional. Muchas veces, digamos que el programa está bien diseñado, digamos que el programa en su implementación permitiría llegar a esos resultados, pero hay un tema, digamos, de debilidad de capacidad institucional, de limitaciones en la arquitectura institucional, que son lo que no están dejando que el programa mejore, y eso también, digamos que las evaluaciones nos permiten saber si esas capacidades y esa arquitectura institucional funcionan, y si no, cómo las podríamos corregir. Entonces, al final, uno pensaría, bueno, a partir de las evaluaciones, pues yo puedo hacer 4 grandes cosas. Una es escalar una política o una intervención que sea, por ejemplo, de menor alcance y yo quiera llevarla a más departamentos o a más municipios, o incluso hacerla como de nivel nacional. Entonces, si yo veo que la intervención en pequeña escala funciona, pues digamos que tendría evidencia a partir de la evaluación que esto funcionaría si yo lo empiezo a replicar a mayor escala. También hablamos de permanencia de la política o continuidad de la misma, ¿no? Si sabemos que esto está generando resultados, pues podemos estar tranquilos de seguir asignando recursos a esa intervención. Hay un segundo ítem que es la modificación de los procesos de la política, y esto es cuando cuando hacemos evaluaciones e identificamos en la implementación que hay cuellos de botella o hay trabas o definitivamente hay procedimientos que no nos están permitiendo llegar al resultado, pues entonces aquí tendríamos que ver, bueno, qué dice la evaluación, qué dice la evidencia, qué recomendaciones, digamos, se proponen, cómo analizo yo si esas recomendaciones efectivamente las voy a lograr, o qué modificaciones puedo hacer yo incluso sobre las recomendaciones de tal forma que me permitan modificar y mejorar los procesos de mi intervención evaluada. Un tercer ítem es la modificación de los productos de la política. Muchas veces la intervención puede funcionar a la perfección, no hay cuellos de botella, todos están alineados, todos trabajan y entregan lo que deberían, pero el producto o el bien y servicio que se está entregando a la población beneficiaria no es. O sea, tal vez eso no es lo que la población necesita. Entonces, las evaluaciones también permiten identificar eso y decir, bueno, hay que hacer un ajuste a los bienes y servicios que se están entregando para lograr ese resultado que se está persiguiendo. Y por último, pues esto es un tema de rendición de cuentas. Entonces, ¿cuáles son esas como preguntas que se buscan responder con las evaluaciones y que son como esas preguntas generales? Entonces, una primera pregunta es saber si estamos haciendo las cosas bien. Una segunda pregunta es si estamos cumpliendo con esos objetivos propuestos o no. Una tercera pregunta es cuáles son los resultados de la intervención que estamos logrando. Una cuarta pregunta es, ¿hay otras alternativas para alcanzar estos objetivos? ¿Los recursos se pueden usar de otra manera o de una mejor manera? ¿Y cómo o qué podríamos hacer para mejorar lo que ya venimos haciendo? Estas, digamos, que son como las preguntas más generales que uno busca que una evaluación responda. Obviamente, cuando uno hace y diseña evaluaciones, pues luego hay unas preguntas que son mucho más específicas, pero digamos que si un implementador de una intervención tiene estas preguntas y no tiene como la respuesta, pues digamos que es un buen momento para analizar la oportunidad de hacerlas. Entonces, esto es como para que lo tengan en cuenta. Entonces, estos son los pasos que desarrollamos en el DNP para hacer evaluaciones. Un primer paso es seleccionar la política a evaluar. Y aquí digamos cuál es el tema. Las evaluaciones en algunos casos pueden llegar a ser costosas, no en todos, pero en algunos casos pueden llegar a ser costosas. Entonces,
sí hay que ser como muy selectivos en cuáles son esas intervenciones que yo voy a priorizar y las que quiero evaluar. Probablemente no voy a poder evaluar todas las intervenciones. Entonces, ¿cuáles son esas más estratégicas sobre las que yo quiero tener evidencia? Normalmente, pues digamos que pueden haber muchos criterios y cada entidad pues los define libremente y de acuerdo a sus prioridades y sus preferencias. En el caso del DNP, pues nosotros tenemos en cuenta qué tan estratégica es la intervención, por ejemplo, que esté en el Plan Nacional de Desarrollo, eh, cuál es el nivel de cobertura de la intervención. Si tiene un nivel de cobertura muy alto, pues digamos que es una intervención que habría que tener en cuenta, o si tiene unos recursos asignados también importantes, pues también eso es otro criterio a considerar para entrar a revisarla. Y también tenemos un tema importante aquí, y es el tema de la oportunidad, ¿no? Porque como yo les mencionaba como en la primera diapositiva, lo que uno busca con las evaluaciones es retroalimentar el ciclo de la política. Entonces no es como hice una evaluación y la publiqué en la página de Sinergia y listo, sino es hice una evaluación cuyos resultados y recomendaciones fueron tenidos en cuenta por la entidad ejecutora de la intervención y ellos hicieron los ajustes necesarios y respectivos para mejorar la implementación. Entonces aquí, digamos que entendiendo eso como el fin último de una evaluación, que es retroalimentar el ciclo, pues nos interesa que las evaluaciones se hagan con oportunidad. ¿Y esto qué significa? Que la información que yo entregue sirva para hacer los ajustes que se necesitan en el momento en que se necesitan. Si yo voy a formular una política en un mes, pues ya pensar hoy en hacer una evaluación, pues ya digamos que no tendría sentido porque perdemos oportunidad, porque de aquí a que salgan los resultados de la evaluación, la política ya va a estar formulada. Entonces, eso también lo tenemos en cuenta. Y también hay un tema importante cuando se selecciona la intervención que se va a evaluar y es el tema de que sea factible, ¿no? Que tengamos información, que sepamos cuáles son los beneficiarios, dónde están los beneficiarios, que podamos llegar a ellos, podamos recoger información, en fin. Eh, digamos que no todas las evaluaciones, eh, digamos que no para todas las intervenciones tenemos información, por lo tanto hay intervenciones en donde definitivamente no podemos hacer evaluaciones. No son muchos los casos, pero digamos que existen, entonces ahí es importante que también que se tenga en cuenta. Una vez tenemos como esa selección de la política, programa o intervención a evaluar, empezamos con el diseño de la evaluación. En el diseño es donde definimos el alcance de la evaluación, que básicamente el alcance lo que incluye son cuáles son esos objetivos que persigue mi evaluación, cuáles son esas preguntas que yo espero que la evaluación me responda, y entonces, y eso pues digamos que ya se desglosa en temas más específicos, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo estas preguntas sobre mi intervención, y quiero que la evaluación me responda a esto, pues entonces ya uno empieza a definir, ok, entonces eso qué implicaciones tiene, qué tipos de evaluación necesitamos, qué fuentes de información vamos a utilizar, cuál podría ser una metodología, en fin, cuál podría ser el equipo de trabajo, el cronograma, digamos que ahí empezamos a detallar un poco más ese alcance de la evaluación. Luego, algunas evaluaciones son contratadas, otras no. Y esto es en el caso específico del DNP. Nosotros tenemos un grupo de trabajo interno encargado de hacer evaluaciones, pero también tenemos otro equipo de trabajo que se encarga de contratar evaluaciones y contratan equipos consultores que son quienes se encargan de desarrollar las evaluaciones. Luego, pues las evaluaciones pasan a la fase de ejecución y luego, ya cuando tenemos, digamos que el informe de resultados, pues esto se socializa con los diferentes actores interesados y la idea es que las entidades hagan uso de sus resultados y recomendaciones que se vean reflejados pues, en una mejora de la intervención evaluada. Durante todo este proceso, pues la idea es que participen absolutamente todos los actores involucrados en la intervención. Primero, para nosotros es importante que participen porque nos dan esa mirada específica, puntual y detallada de la intervención que nosotros desde el DNP no tenemos, por lo menos desde la Subdirección de Evaluaciones. Pero también es importante porque en la medida en que uno logra esa participación y ese compromiso de todos, pues digamos que el uso de la evaluación y la incorporación de las recomendaciones pues va a ser mucho más alto. Entonces, desde la Subdirección de Evaluaciones,
Nosotros nos basamos en la cadena de valor para diseñar las evaluaciones. Entonces, digamos que la cadena de valor lo que nos permite es establecer como esa relación lógica y secuencial entre las diferentes fases que se deben desarrollar para alcanzar esos resultados esperados. La cadena de valor pues parte de un objetivo específico de la intervención. Posteriormente, para cumplir esos objetivos, pues nosotros vamos a necesitar de unos insumos que son esos recursos con los que cuenta la entidad para la generación de valor. Estos pueden ser recursos humanos, financieros, jurídicos, tecnológicos. Luego pasamos al segundo eslabón de la cadena de valor, que son las actividades, que son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado. Estas son qué actividades debo yo desarrollar para transformar esos insumos en los productos que quiero entregar. Que los productos no son otra cosa que los bienes y servicios provistos que se obtienen de la transformación de los insumos a través de la ejecución de las actividades. Entonces, fíjense cómo aquí viene como toda esa lógica secuencial. Y luego, pues con la entrega de esos bienes y servicios, yo espero alcanzar unos resultados que son los efectos relacionados con la intervención una vez la población ha consumido los productos provistos. Entonces, en este caso, pues los resultados es yo que alcancé. eh, y luego podemos irnos un poquito más al detalle, como poner un poquito más la lupa y revisar cuáles son esos impactos que encontré. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de impactos yo únicamente voy a identificar los efectos que yo puedo atribuir únicamente a la intervención pública. En el caso de los resultados, yo estoy mirando resultados generales de unas variables que yo identifiqué, pero yo no sé si eso es exclusivo de la intervención o hay otros factores externos que pueden estar incidiendo en ese resultado. Digamos que eso es para nosotros la diferencia entre resultados e impacto. De tal forma que cuando nosotros hablamos de una evaluación de resultados y una evaluación de impacto, digamos que estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero digamos que bueno, eso es como para que lo tengan en cuenta y nosotros partimos pues de la cadena de valor para el diseño de nuestras evaluaciones. Pero me parece que igual en el tema de formulación de intervenciones, este es un ejercicio que es útil, incluso que se puede hacer desde el diseño de la intervención. Entonces, con la cadena de valor, esto también nos permite identificar cuál es el mejor tipo de evaluación que se necesita para responder a las preguntas que tengan los tomadores de decisiones o los ejecutores de la intervención. Entonces, digamos que estos son los tipos de evaluaciones que tenemos. Tenemos evaluaciones de resultados y de impacto, como les expliqué hace un momento. Entonces, la evaluación de resultados determina los efectos intencionales o no de la intervención una vez se han consumido los productos, mientras que el impacto mide los efectos exclusivamente atribuibles a la intervención pública. Y la medición de estos impactos permite cuantificar y verificar la relación de causalidad entre la intervención pública y el resultado. También se puede hacer un análisis costo-beneficio, que es realizar una comparación entre los costos y los beneficios de un programa, de tal manera que se analice su eficiencia y efectividad. También podemos hacer evaluaciones de procesos, en donde analizamos de manera sistemática la forma en la que opera una intervención y cómo esos procesos conducen al logro de los objetivos. También hacemos evaluaciones institucionales y esta digamos que es importante porque ahorita el COMPES 3992 de salud mental es lo que estamos haciendo una evaluación institucional y en las evaluaciones institucionales lo que hacemos es analizar y valorar una intervención tomando como marco de referencia el arreglo institucional en el que opera. Este tipo de evaluaciones también estudia las razones por las que falla la capacidad institucional en los programas de una intervención para brindar los insumos para mejorar la gestión y proveer de manera más efectiva los bienes y servicios. También podemos hacer evaluaciones de corte comportamental con el propósito de analizar la manera como los individuos toman decisiones relacionadas con los programas o intervenciones del gobierno y nos permite identificar efectos de las intervenciones sobre el comportamiento de sus beneficiarios o determinar cómo los individuos adoptan los programas del gobierno y también podemos hacer evaluaciones de diseño con las cuales analizamos la estructura interna de un programa
y definimos si su esquema contribuye a la solución del problema para el cual fue creado. Entonces, digamos que aquí lo que es importante para tener en cuenta es cuando uno construye la cadena de valor, en esta secuencia, uno también identifica en cada uno de los eslabones preguntas. Entonces pasa mucho que cuando estamos diseñando una evaluación, en las actividades nos dicen, no, ahí tenemos un problema que hemos identificado, la operación no se está implementando bien, pero no entendemos exactamente dónde está el cuello de botella, no entendemos por qué estamos llegando tarde con la entrega de bienes y servicios, por ejemplo. O uno podría pensar, no, ahí no tenemos ningún cuello de botella, creo que estamos implementándolo bien, pero no estamos alcanzando los resultados que esperamos. Entonces, ustedes se fijan, esos son cuellos de botella que van a ir en cada uno de los eslabones de la cadena de valor y es precisamente identificar cuál es el problema o cuál es esa pregunta que quieren responder asociada a cada eslabón, lo que nos va a poder determinar cuál es el tipo de evaluación que mejor responda a esas necesidades de información, ¿vale? Eh, entonces, ahora tenemos, ¿cuándo es el mejor momento para hacer una evaluación? Digamos que no hay un mejor momento, se pueden hacer antes o después. Aquí el tema es qué queremos responder y ahí ya vamos a saber cuándo deberíamos hacerla y qué tipo de evaluación deberíamos hacer. Entonces, las evaluaciones ex ante se efectúan en la fase previa de diseño de la política. Incluyen en general diferentes escenarios de análisis y esto es un poco, uno puede hacer microsimulaciones y saber, bueno, ¿qué pasaría si este es como el escenario A de mi intervención o qué pasaría si yo tengo un escenario B de intervención? Y a partir de estos, digamos, diferentes escenarios de análisis, yo puedo saber cuál debería ser como la mejor intervención y por dónde debería orientar el diseño de esa intervención. Estas también pueden combinar técnicas cuantitativas y cualitativas para la valoración de los resultados potenciales que una intervención podría tener. Y luego tenemos las evaluaciones ex post y bueno, también hay una clasificación ex dure, pero esto es básicamente ya una vez implementadas o incluso finalizadas. Y ya con esto, pues yo qué busco tener con unas evaluaciones ex post, pues revisar si es necesario mejorar el desempeño de la política, o sea, estas son, por ejemplo, las evaluaciones de operación, cómo está operando la intervención y cómo entonces la podría mejorar. Entonces se concentra en el análisis de la operación del programa y normalmente pues al analizar la operación pues se efectúa durante la ejecución de la intervención. También la ex post me permite establecer el grado en el cual se tuvieron los efectos esperados y no esperados. Entonces esto nos sitúa, por ejemplo, en las evaluaciones de resultados y de impactos. Y también podemos revisar temas de costo efectivo y costo-beneficio. Ahora, ¿quién puede hacer las evaluaciones? Entonces, como les decía hace un momento, las evaluaciones se pueden hacer internas. Para eso, pues, se necesita tener un equipo que sepa de evaluaciones. Esa es como una característica. Pero también, por lo general, se necesitan tener datos. Entonces, son como los dos requisitos principales. Pueden haber más, pero en este momento digamos que los principales serían esos. Necesitamos datos y un equipo que sepa procesar y analizar esos datos, de tal forma que podamos obtener los resultados de la evaluación. Ahora bien, hay casos en los que no tenemos datos, no tenemos registros administrativos, no, en fin, no contamos con eso. O no contamos con el perfil específico que sepa y conozca la temática a profundidad y necesitamos necesariamente contratar a alguien externo, o también por un tema de queremos hacer una evaluación, pero queremos que tenga el máximo de credibilidad, de tal forma que yo voy a delegar esa función en un equipo consultor que va a ser completamente independiente y eso, pues, por supuesto, otorga mayor credibilidad a los resultados. Entonces, en esos casos uno contrata a un equipo consultor. ¿Vale? Entonces, en el caso de la ausencia de información, pues se contrata el equipo de consultor para que haga todo el levantamiento de trabajo de campo, bien sean encuestas, entrevistas, grupos focales, etcétera, sobre todo cuando los campos son grandes y desde la entidad en la que uno trabaja, pues digamos que no existe esa capacidad.
eh, o en el caso de la credibilidad, como les mencionaba hace un momento. Y la otra opción es hacer alianzas, porque entonces puede pasar que uno diga, no tengo equipo interno que sepa evaluaciones y que haga una evaluación interna, no tengo recursos para contratar a un equipo consultor para que haga la evaluación, porque pues, esto puede llegar a ser costoso, pero me puedo aliar con otra entidad o con la academia en donde estén interesados también en hacer evaluaciones o en donde quieren analizar eh, una intervención en específica y podemos hacer una alianza de tal forma que se pueda adelantar la evaluación a cero costos o a costos muy pequeños para cada una de las entidades. Entonces, sobre la relevancia de las evaluaciones, y con esto termino la primera sección de la presentación, pues digamos que quisiera cerrar como con estos mensajes más importantes pues de la presentación que acabo de hacer, y es que las evaluaciones hacen parte del ciclo de la política y por ende son necesarias, es necesario hacer evaluaciones. Ahora bien, la evaluación es efectiva cuando se usa. Entonces la idea es, yo necesito hacer la evaluación, pero necesito más que hacerla, usarla. Y ahí es cuando yo de verdad voy a poder decir, esta evaluación fue efectiva y funcionó porque efectivamente tuvieron en cuenta los resultados y las recomendaciones para mejorar la intervención. Las evaluaciones permiten incidir con evidencia. Entonces, es la evidencia la que está hablando y la que está diciendo por qué se debería mejorar una intervención o no y cómo se debería mejorar. Eh, Hay otros tipos de evaluaciones. Muchas veces el tema de las evaluaciones se enfoca únicamente en mirar los resultados, pero hay muchos tipos de evaluaciones para responder a muchas preguntas que no necesariamente son si yo estoy logrando los resultados que quería. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Hay alternativas que se pueden implementar para hacer evaluaciones. Entonces, digamos que el hecho de no tener un equipo o, o no tener los recursos, entiendo que son impedimentos importantes, pero se pueden manejar alianzas y diferentes estrategias que por lo menos abran esa puerta y permitan dar como ese primer paso hacia las evaluaciones. Y no es necesario esperar al cierre de una intervención para evaluar. Estas, como les mencioné hace un momento, las evaluaciones se pueden hacer en cualquier ciclo o en cualquier fase de la intervención. Ahora bien, entrando a la evaluación institucional del COMPES 3992 de 2020, que es la estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia, pues digamos que este es un COMPES del 2020. En este COMPES hacen una definición de qué es la salud mental. Entonces, el COMPES señala, esto sacado tal cual del COMPES, que la salud mental está relacionada con los comportamientos que desarrollan los sujetos individuales y colectivos, adquiridos mediante el aprendizaje de recursos emocionales, cognitivos y mentales. Entonces, respecto a la salud mental, encontramos que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, en los últimos 20 años, la población colombiana ha presentado un deterioro de la salud mental. Adicionalmente, tenemos que las violencias y el consumo de sustancias psicoactivas son factores que también influyen en la aparición de síntomas mentales como problemas mentales en sí mismos. Y aquí tenemos un dato y es que para el 2016 la edad promedio de inicio de consumo de sustancias psicoactivas era 13,6 años. Esto de acuerdo al Observatorio de Drogas de Colombia en el 2016. Entonces, esto pues obviamente nos sitúa en un panorama un poco preocupante y además pues ya digamos que conocemos las repercusiones que los problemas de salud mental tienen sobre la población, como lo son la deserción educativa, la baja productividad laboral, el bajo rendimiento escolar, el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, y en este caso, pues digamos que hay una relación en doble vía, el aumento en la relación con el delito y el suicidio, el cual aumentó en 1,35 puntos porcentuales entre 2017 y 2018. Entonces, teniendo en cuenta este panorama de la salud mental, pues digamos que el país ha logrado avances significativos en materia de normatividad y políticas públicas en salud mental. Sin embargo, existen rezagos en términos de la implementación de los lineamientos establecidos en la política de salud mental. Entonces, digamos que, ¿qué se identificó? Se identificó que hay problemas
en la articulación intersectorial, en la implementación a nivel nacional y territorial de una estrategia que incida en la promoción de la salud mental, pero también en la prevención y en la atención integral de las violencias y consumo de sustancias psicoactivas, problemas y trastornos mentales y suicidios. Digamos que acá hay un problema de articulación, coordinación y capacidad de las diferentes entidades, digamos que tienen injerencia en el tema. También se encuentra que, digamos que se desliga a la salud mental de factores como violencia y consumo de sustancias psicoactivas. Y adicionalmente, esto se asocia únicamente al sector salud, lo cual, pues digamos que necesita y requiere del accionar de diferentes entidades. Entonces, digamos que eso es como uno de los diagnósticos que se encontró. Y pues esto también tiene unos costos económicos, el tema de la salud mental. Entonces, digamos, a manera de dato, a nivel mundial, cada año se pierden más de 12.000 millones de días hábiles debido a enfermedades mentales y existe un alto retorno de inversión en salud mental. Por ejemplo, por cada dólar invertido en depresión, se produce un retorno de entre 3 y 5 dólares. Entonces, digamos que es rentable dirigir la atención e invertir recursos en salud mental. Entonces, teniendo eso en mente, pero teniendo sobre todo en mente los problemas de articulación institucional entre el nivel, digamos, de los diferentes niveles, tanto nacional y territorial, en estas estrategias de promoción y prevención de salud mental, es donde nosotros, pues, queremos enfocar la evaluación. Entonces, digamos, estos son los objetivos del documento COMPES. Ahí encontramos que en el objetivo específico número 1 consiste en aumentar la coordinación intersectorial para lograr una implementación efectiva de la promoción, la prevención, la atención integral y la inclusión social de las personas con problemas o trastornos mentales como consumo o abuso de sustancias psicoactivas o víctimas de violencias. Ese es precisamente el objetivo en el que se enfoca nuestra evaluación y es poder determinar qué es lo que está pasando en términos de esa arquitectura institucional, en tema de esa coordinación y articulación. El COMPES tiene otros objetivos, como por ejemplo fortalecer los entornos en los que se desarrolla la población colombiana, así como sus competencias socioemocionales individuales y colectivas, para prevenir los problemas o trastornos mentales, el consumo o abuso de sustancias psicoactivas y las violencias. Y un tercer objetivo específico que consiste en mejorar la atención en salud mental y la inclusión social para disminuir el número de personas con problemas o trastornos mentales con consumo o abuso de sustancias psicoactivas y víctimas de violencia. Entonces, digamos que esos son los 3 objetivos específicos del COMPES y nosotros teníamos una acción puntual en el PAS de este COMPES asociado al objetivo específico 1, que era desarrollar la evaluación institucional. Entonces, ya entrando en materia de la evaluación institucional de este COMPES, pues digamos que el objetivo general es realizar una evaluación institucional y de operaciones de la estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia. Y dentro de los objetivos específicos, entonces, ¿qué queremos que la evaluación nos responda o qué información queremos que la evaluación nos entregue? Entonces, en un primer objetivo específico consiste en identificar la apropiación y capacidad institucional de las entidades y sectores para dar cumplimiento a las acciones concertadas en el COMPES 39 y 92. Esto es entonces, qué tanto, básicamente es qué tanto conocen el COMPES y qué tanta capacidad tienen para cumplir con lo relacionado en el mismo. Un segundo objetivo específico consiste en determinar las fortalezas y debilidades en el relacionamiento, articulación y coordinación a nivel sectorial para el cumplimiento del COMPES y los espacios de articulación en torno a la salud mental. Entonces, aquí, ¿qué se busca? Pues revisar cuáles son esas relaciones o esa articulación, qué tan fuerte y qué tan débil es, y además de fortalezas y debilidades, es qué tanto se están articulando y qué entidades con qué otras entidades. Un tercer objetivo específico consiste en establecer cuál debería ser el modelo de gobernanza del COMPES y cómo deberían articularse las acciones en torno a nivel intersectorial. Entonces, esto sería, bueno, ya tenemos unas entidades, tenemos unos espacios de coordinación. ¿Cuál debería ser entonces ese modelo de gobernanza que funcione mejor para la implementación de este COMPES?
Un cuarto objetivo específico que consiste en definir la operación de las acciones del COMPES a nivel territorial y las consecuencias que generó la pandemia del COVID-19. En ese objetivo ya nos concentraríamos, nos iríamos más hacia la evaluación de operaciones. Y por último, pues buscamos generar recomendaciones que permitan el fortalecimiento de la institucionalidad y operación del COMPES. Entonces, ¿en qué fase estamos? Digamos que estamos en una fase inicial, digamos, ya se priorizó la evaluación, ya se diseñó la evaluación y ya se diseñaron los instrumentos de la evaluación. Y en este momento, digamos que se está cerrando, ya queda muy poco, la aplicación de los instrumentos. Entonces, ¿cuáles fueron? Fueron 15 entrevistas semiestructuradas grupales con entidades que lideran la implementación de las acciones del COMPES de salud mental. Aquí, digamos que participó el Ministerio de Deporte, al cual le agradecemos pues el espacio para resolver la entrevista, y también unos instrumentos cuantitativos que son básicamente 15 formularios de la herramienta de análisis de capacidad organizacional con entidades que lideran la implementación de las acciones del COMPES de salud mental. Entonces, esos fueron los instrumentos que se definieron, luego se diseñaron, se aplicaron a las partes interesadas. Y pues ahora que sigue, pues todo el tema de procesamiento y análisis de información y esperamos tener más o menos hacia mayo, junio del próximo año el informe de resultados de la evaluación institucional, la cual esperamos socializar con todos los actores interesados para mejorar en términos de operación e institucionalidad de esta estrategia. Con esto cierro mi intervención.